Es con gran satisfacción que vamos a informar y seguramente aprobar este proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer lugar, quiero agradecer al cuerpo la consideración de tratarlo hoy como grave y urgente, sin informe de comisión, dado que, por supuesto que viene con una aprobación unánime de diputados, pero además tiene un valor y un significado importante, dado que el próximo 22-23 de este mes el Congreso Nacional de Ediles sesionará con la presencia máxima de todos sus integrantes, de todas las juntas departamentales del país en la ciudad de Paysandú, y si se aprobara hoy y tuviera promulgación en los próximos días, este Congreso Nacional de Ediles sería el primero que sesionaría bajo un marco institucional diferente al actual. Sería un Congreso histórico, elegiría sus nuevas autoridades y vale decir que en el acuerdo político que tiene este Congreso Nacional de Ediles correspondería la presidencia precisamente al Frente Amplio, a quienes hoy integran la oposición y van a acompañar este proyecto, y sería toda una señal política, pero además una instancia de enorme reconocimiento. Comenzaría estos días del 22 de octubre a reunirse por primera vez un Congreso Nacional de Ediles reconocido como persona pública. Y he aquí el cambio y la diferencia. Durante muchos años este Congreso Nacional de Ediles, igual que lo hizo en su momento el Congreso Nacional de Intendentes, funcionó, de hecho, en este caso con el formato de una ONG. Hoy es una ONG. Una ONG que tiene estatutos reconocidos, que tiene personalidad jurídica y hasta la propiedad de su sede en manos de esa ONG, que contiene un acuerdo político que lo regula, que podría ser otro, pero que está recogido en un estatuto en el marco del cual el Congreso funciona. Funciona, opina, incide y reúne a casi 600 representantes del pueblo electos soberanamente en cada uno de sus departamentos. Estos son los miembros de una ONG que se expresa con el reconocimiento político de dar la opinión en diversos temas de quienes ha elegido el pueblo de cada departamento, pero sin embargo no tiene una jerarquía institucional acorde. Desde el año 2007, según recuerdo, se han ido presentando distintas propuestas de solución a los efectos de que adquiriera este volumen institucional. Fue precedido por el reconocimiento de rango constitucional del Congreso Nacional de Intendentes, que empujó al reconocimiento del Congreso Nacional de Ediles casi como contraparte, pero encontró enormes dificultades, porque para ser persona pública no entendíamos y era difícil entender su ubicación en el régimen institucional. ¿Qué es dentro del régimen general que tenemos? Esos escollos fueron haciendo fracasar las diferentes iniciativas. Y en el año 2008 hicimos alguna consulta de rango jurídico a un especialista como es el doctor Del Piazzo, que nos hizo un informe que está en poder de la Cámara de Diputados, que recomiendo una vez más leer a los señores legisladores, porque contiene un desarrollo realmente profundo desde lo jurídico, pero muy comprensible desde lo político, de todas las personas públicas y todas las características de cada una de ellas. Exploramos la posibilidad de que fuera una persona de derecho público no estatal. Exploramos que tuviera una ubicación dependiente del Congreso Nacional de Intendentes. Exploramos que fuera un órgano descentralizado. Ninguna de estas posibilidades tenía fundamento. Encontramos entonces la manera de seguir el mismo camino que siguió la Constitución de la República con el Congreso Nacional de Intendentes, que dice: habrá un Congreso Nacional de Intendentes integrado por los titulares de cada una de las intendencias del país. Y no define más nada. Este proyecto toma el mismo camino,
le da jerarquía de rango legal, no constitucional, toma respetuosamente el estatuto aprobado por ese Congreso Nacional de Ediles, que recoge obviamente un acuerdo político entre las diferentes juntas departamentales y departamentos, pero sobre todo entre los diferentes partidos políticos que integran ese Congreso Nacional de Ediles, y sin pretender modificar ese acuerdo político, lo colocamos entre las funciones, los cometidos de los órganos y la estructura de órganos de esta nueva institucionalidad. Resolvimos algún tema que no está resuelto en el Congreso Nacional de Intendentes, que es el estatuto funcional de sus funcionarios. Recuerdo un hecho en el cual el Congreso Nacional de Intendentes despidió a un funcionario, y este funcionario fue a los tribunales correspondientes a llevar su reclamo y tuvo que dirigirse al Congreso Nacional de Intendentes, pero además a cada una de las 19 intendencias, porque no está claro cuál es el órgano, y eso que tiene jerarquía constitucional, del cual es dependiente. Aquí lo resolvimos en uno de sus últimos artículos, diciendo que los funcionarios del Congreso Nacional de Ediles pertenecerán a las juntas departamentales que dispongan los funcionarios con destino a el Congreso Nacional de Ediles, y que se regirán por el estatuto de esas juntas, más allá de las normas generales que dicte la mesa permanente. Eso resuelve uno de los problemas prácticos que tuvo el Congreso Nacional de Intendentes, y esa experiencia nos ayudó también a llegar a este texto. El texto que ingresó a la Cámara de Diputados en el año 2008 con la firma de varios diputados, 2018, no llegó a aprobarse en aquel momento, lo abordó, lo tomó el tiempo electoral, pero sí lo tomó esta nueva legislatura. Lo consideró la Comisión de Asuntos Municipales y Descentralización de aquella Cámara, lo discutió muchas veces, compareció el Congreso Nacional de Ediles varias, se tomaron opiniones técnicas en la materia y se aprobó por unanimidad en general en comisión, con algunas diferencias en el articulado, pero luego en la Cámara de Diputados, en el tratamiento de hace algunas semanas, recibió algunos cambios que recibieron apoyo general, y puedo decir que el proyecto llega a esta Cámara mejorado, con algunos aspectos que lo alejan de la ONG. Se retira el literal C del artículo 2 que estaba previsto para los tiempos de una ONG, entre sus fines, y agrega algunas normas que mejoran, como por ejemplo que se deberá mover en sus gastos dentro de lo que dispone el TOCAF, y aclara entonces su marco legal en esa materia, pero mantiene lo fundamental. La máxima autoridad es el Congreso Nacional de Ediles, y establece que la soberanía y la integración no es de las juntas departamentales, sino de los ediles titulares. Eso es fundamental. Cada uno de los ediles titulares electos forma parte del Congreso, y esta es la base y no las juntas. Establece que su mesa permanente estará integrada por 16 miembros, que es un número que responde al acuerdo político. No son 19 porque no es un órgano federal. Podrían ser 20, 14, pero el acuerdo político que funciona hace mucho tiempo, 16, y así se mantiene. Y esos casi 600 ediles van a elegir a esos 16. Y establece cuál es el cometido de su Congreso y de su mesa permanente, cuáles son sus funciones, cómo se ratifican. Establece y agrega que tendrán doble número de suplentes. Este era un requisito que las propias autoridades del Congreso Nacional de Ediles solicitaban, y redondea un acuerdo político que a partir de la aprobación y promulgación de este proyecto de ley le dará rango institucional, jerarquía al Congreso Nacional de Ediles, y creo que reconocimiento. El país a partir de ahora tendrá en este nivel de representación ciudadana
la jerarquía que merecen. Por supuesto que el Congreso Nacional de Ediles no sustituye a las juntas, no legisla en los departamentos, pero es un lugar de intercambio, de coordinación, de debate político y de influencias. Sin duda que pasará a ser institucionalmente la contraparte del Congreso Nacional de Intendentes. Y eso le da una enorme jerarquía y será para este Parlamento Nacional la voz de una institución o de una persona pública que representa a cientos de miles de ciudadanos a través de las juntas departamentales unificados en este Congreso Nacional de Ediles y será entonces interlocutor del Parlamento Nacional como persona pública que será a partir de ahora. Por lo tanto, una vez más, agradezco que lo tratemos hoy con la urgencia que merece para que el próximo Congreso Nacional de Ediles, que se reunirá en las próximas semanas en Paysandú, sea el primer Congreso Nacional de Ediles de una persona, de una nueva persona pública dentro de la institucionalidad nacional, reconocimiento legal que desde hace mucho tiempo merece. Muchas gracias, señora presidenta.